No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Los escuchamos rugir en Parque Jurásico, asustando a los humanos de la película de Steven Spielberg con su grito grave y profundo. Pero ¿es realmente ese el sonido de los dinosaurios? ¿Cómo suenan en realidad estas criaturas que se extinguieron hace millones de años? ¿Qué paisaje sonoro escucharíamos si viajáramos al Mesozoico? Un hallazgo reciente de una laringe fosilizada podría cambiar para siempre la forma en que imaginamos nuestro pasado sonoro. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, más gallina que Godzilla, porque los dinosaurios no sonaban como dice Spielberg. Hola María Victoria. ¿Qué tal? Un gusto. María Victoria Enis es periodista y colabora con El País en temas que tienen que ver con la paleontología. Hoy más que nunca estoy para escuchar, porque por lo que contabas en tu último artículo ha habido un hallazgo nuevo que nos acerca más a saber cómo sonaban los dinosaurios en realidad. Así es, Ana. En realidad, en tiempos científicos, nuevo pueden ser 2 años, no como para nosotros los y las periodistas, que nuevo es hace unos minutos. Pero sí, porque no había salido a la luz esta información y bueno, esta novedad viene de la pregunta de cómo sonaban los dinosaurios, porque no hay muchas certezas, es un misterio. Se sabe poco y bueno, seguramente si pensamos en dinosaurios, se ve que el cine ha influido muchísimo en nuestra imaginación y probablemente pensemos en algo así. Y te cuento que el diseñador de sonido de Parque Jurásico contaba cómo, al no saber cómo sonaba realmente un T-Rex, porque no es algo que la ciencia sepa, fabricó él mismo el sonido, pero mezclando, ¿no? Utilizando el sonido de animales que ya existen, como el de la ballena, precisamente del espiráculo, que es el agujero por donde respira, y también mezcló sonidos de caimán, fragmentos también del rugido de un león y la frecuencia alta del grito de un bebé elefante. Estoy fascinada. Entonces, ¿no tiene nada que ver cómo sonaba un T-Rex con esta mezcla que hizo el diseñador de sonido de Parque Jurásico? Bueno, ni la ciencia ni yo podemos dar una respuesta concreta, pero es cierto que lo hemos intentado y lo estamos intentando. ¿Y por qué no puedo dar una respuesta concreta? Bueno, porque el aparato fonador de los animales está compuesto por partes blandas que casi nunca se fosilizan. Hasta hace muy poquito que sí logró fosilizarse una parte del aparato fonador y gracias a eso, bueno, pudieron dar grandes avances en este misterio, ¿no? De cómo sonaban los animales. Hasta hace poquito solamente se podía imaginar, recrear, aludir a la imaginación, ¿no? Basándose más que nada en los conductos que estos animales tenían para percibir los sonidos, como en ciertas crestas, adornos en el cráneo que podían servir de caja de resonancia, pero también en los oídos. Es decir, lo que se sabía sobre el sonido de los dinosaurios provenía más de la recepción de los oídos que del habla o de todo lo que está implicado en el aparato fonador.
Y esta es una de las cosas que contaban para el reportaje que publicamos en el diario El País, Ariana Paulina Carabajal, que es experta en biología sensorial, justamente, como paleontóloga, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Cada cosa que vos descubrís y la planteás no deja de ser igual una hipótesis. Lo primero que hay que tener en claro, por ejemplo, es que cuando decimos los dinosaurios, es como cuando decimos los mamíferos. Así de amplio el grupo. El grupo fue exitoso durante 150 millones de años y además ocuparon todos los nichos. Había bichos que chiquitos, medianos, grandes, herbívoros, carnívoros, insectívoros, o sea, hacían de todo. De todos los dinosaurios que había, ¿hay alguno del que se sepa más cómo sonaba? Sí, y incluso casi del único que se sabe bastante. Pero en 1995, paleontólogos del Museo de Historia Natural de Nuevo México, en Estados Unidos, recuperaron un fósil del Parasaurolophus tubicen, un herbívoro terrestre de 4 patas que vivió hace 70 millones de años. Uh-huh. Este dinosaurio de pico de pato, es más conocido de esa manera, tenía una cresta muy grande, de casi 1 metro de largo, que sobresalía de la parte posterior de su cabeza. Eso le servía como amplificador natural para producir el sonido y amplificarlo. Por eso estiman que podría haber sonado algo así. Es como un claxon de barco o un didgerido australiano, pero bueno, siempre aclaramos que son recreaciones científicas y no podemos saber con exactitud. Estabas mencionando, hay distintos tipos de dinosaurios como hay distintos tipos de mamíferos, ¿no? Pero si los dinosaurios vivieron hace entre 248 millones y 65 millones de años, María Victoria, eso son 183 millones de años, tengo aquí la cuenta, y eso da para muchas evoluciones y muchos sonidos, ¿no? Claro, exactamente. Pensemos que estamos hablando del Mesozoico, que es una era que a su vez está compuesta por 3 etapas, el Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces estamos hablando de un paisaje sonoro que habría sido diferente en cada una de esas 3 etapas. Si nosotros pudiéramos viajar al pasado, según a qué etapa viajáramos, escucharíamos diferentes sonidos, no solo por la diversidad de dinosaurios en sí, sino también por los largos millones de años que atraviesan la etapa en la que vivieron. Entonces, según la forma de los oídos y otras cavidades craneales, como comentábamos hace un ratito, los científicos han elaborado teorías sobre cómo podrían haber sonado. Estos bichos eran herbívoros. Si hubieran realizado sonidos de vocalización propiamente dichas, habrían sido sonidos para comunicarse entre ellos y no necesariamente sonidos que debieran escuchar un depredador. Y bueno, como nos decía Ariana, que si el objetivo era comunicarse y advertir peligros, la capacidad auditiva de los dinosaurios tendría que haber estado supeditada a esa función, es decir, tendría que haber servido para percibir los sonidos que pudieran ser amenazas o para comunicarse entre sí y cumplir esa función de manera adecuada. Ahora me sigues contando, María Victoria. Enseguida volvemos. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Estoy charlando con María Victoria Ennis
que sabe mucho de dinosaurios y me está dejando fascinada con los sonidos que emitían a raíz de un hallazgo científico que puede cambiar por completo la manera que tenemos de entenderlos. Una duda, antes de seguir, María Victoria, ¿los dinosaurios aprendían a emitir sonidos como los humanos, por imitación de sus madres dinosaurio? Bueno, tal vez, porque lo que sí explican los y las expertas es que lo que es seguro es que podían escuchar lo que podían emitir. Y esto tiene que ver con una capacidad adaptativa de pertenecer a una familia, a la propia especie. Entonces, con esa base de verdad, digamos, con esa base de certeza, los científicos, al estudiar el oído, han podido concluir que los dinosaurios habrían podido emitir los sonidos que podían escuchar, frecuencias bajas, tal como, por ejemplo, los cocodrilos actuales. Frecuencias bajas, hablamos de estas que son como más, que nos suenan como más graves. Se cree que, por lo tanto, ellos habrían podido producir sonidos de ese tipo. Por eso es que pensamos que no serían tanto chillidos o sonidos agudos. Es más probable que la mayoría de los grandes dinosaurios emitiera sonidos graves, de onda larga, capaces de recorrer extensas distancias e incluso hacer vibrar la tierra. Como estamos intentando en este episodio jugar entre lo que sabemos y lo que no, entre lo científico y lo sonoro, cuando planteaba esta charla contigo, mi compañera Jimena Marcos le pidió a nuestro realizador sonoro, a Nicolás Chavertidis, que intentara buscar ese sonido grave, esa frecuencia baja que más se podría parecer a esto que me estás contando. Nuestro oído humano puede captar sonidos entre los 20 hercios y los 20 kilohercios. Eso es lo que se llama el rango audible. Este es el extremo inferior, 20 hercios. Apenas lo oímos, pero si estás con auriculares, probablemente lo sientas más que lo escuches. A medida que subimos la frecuencia, entramos en territorio familiar. Los motores, las voces humanas, los pasos, los ladridos. La mayoría de nuestra vida sonora se mueve aquí, entre los 200 hercios y los 5 kilohercios. Ahí está el lenguaje, la música, el mundo cotidiano. Y este es el extremo superior, 20 kilohercios. Solo los oídos jóvenes y sanos lo captan. Y aún así, cuesta. Todo lo que está por encima o por debajo queda fuera de nuestro alcance. Los elefantes, por ejemplo, se comunican con infrasonidos, por debajo de los 20 hercios. Nosotros no somos capaces de oírlo, pero ellos pueden sentirse a kilómetros. Lo mismo pasa con las ballenas. Sus cantos cruzan océanos enteros, usando frecuencias que nuestros oídos no registran. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Y si los dinosaurios se comunicaban así? ¿Y si hacían sonidos que no podíamos escuchar, pero sí sentir? Esto es lo que se creía hasta ahora, pero ha habido un cambio, ¿no? Sí, bueno, hasta hace muy poco se creía que los cantos agudos y las frecuencias altas, como estábamos comentando recién, de onda corta, estaban reservados para las aves, pero
hace 2 años, en 2023, un hallazgo emergió de las arenas del desierto de Gobi, en Mongolia, para cambiarlo todo. Era lo que encontraron, una laringe fosilizada del anquilosaurio Pinacosaurus grangeri. Este es un acorazado herbívoro y cuadrúpedo de 3 toneladas, casi 2 metros de alto y unos 5 de largo. De esos que tenían como una armadura en el lomo y una cola con garrota en la punta, y permitió pensar que entonces el canto pudo haber provenido también de dinosaurios no aviares, como le llaman los científicos. Es muy sorprendente tratar de imaginárselo haciendo un sonido como un ave a un animal que es tan terrestre, tan robusto, parece más una tortuga en algún punto. Al tener sonidos como un ave, como que tenía canto, como que efectuaba esos cantos hermosos que hacen. Ay, no sé cómo decirlo en español, porque él habla como de golpeteos, ¿no? De que sale como en traqueteos. María Victoria, ¿por qué es tan importante este descubrimiento de la laringe fosilizada en medio del desierto del Gobi? Bueno, porque es el primer descubrimiento de un órgano vocal de dinosaurios no aviares en la larga historia de la investigación sobre ellos. O sea, viene a cambiar de alguna manera la vocalización propia de los reptiles, de la que nosotros asociamos o habíamos asociado tanto a los dinosaurios por el hecho de ser reptiles. El hecho de que esta laringe se haya preservado es algo excepcional, casi único. Y por eso hasta ahora la paleontología se tuvo que valer de otros recursos, como comentábamos, de la estructura de los oídos, de las cavidades craneales, para intentar reconstruir algo tan intangible como el sonido. Sin embargo, bueno, esta laringe ha venido a sorprendernos. Fíjate que nos estamos acercando cada vez más al sonido que podrían emitir algunos dinosaurios al menos, ¿no? Un ave. Es que las aves son dinosaurios. Parece increíble, pero podemos abrir la ventana y verlos posados sobre algún árbol. Eso, señor, señora, es un dinosaurio. Por eso es tan descabellado pensarlos con comportamientos o aptitudes similares a las aves, sobre todo cuando la evidencia lo permite, ¿no? A mí me divierte ver cómo la evidencia nos invita cada vez más a imaginar a un T-Rex como si fuese una gallina gigante que te corre. Bueno, eso sí, carnívora. Así que igual miedo me sigue dando. Pero oye, ¿las aves tienen laringe? No, las aves no tienen laringe, tienen siringe, que es el órgano fonador propio de las aves. Está ubicado en la base de la tráquea, donde empieza a dividirse en los bronquios. Y a diferencia de los mamíferos, que sí tienen laringe y usan las cuerdas vocales, las aves usan la siringe para producir sonidos. La siringe está formada por estructuras cartilaginosas y membranas que vibran con el paso del aire, permitiendo la emisión de diversos sonidos. Por eso se discute si el sonido habría sido o no un canto, ¿no? Porque está este detalle de la siringe. Si el anquilosaurio hubiese tenido siringe, bueno, no habría ya lugar para discusiones, para dudas, pero lo que se le encontró es una laringe, y es otro tipo de estructura que posibilita otro tipo de sonidos dentro de los que, claro, sí, podría haber estado el canto, pero podría no haber estado también. El que sí encontró una siringe prehistórica fue el paleontólogo Federico Agnolin, investigador argentino del CONICET y de la Fundación Azara, con quien conversé. Él trabajó en ese hallazgo hace 10 años. También fue increíble porque sigue siendo una parte blanda la siringe, y por lo tanto su preservación también fue excepcional. Y se trataba de un pato extinto hace 70 millones de años.
Así que esa fue la primera evidencia directa de cómo era el aparato fonador típico de las aves que convivieron con los últimos dinosaurios, de las aves prehistóricas. Y ante el hallazgo del anquilosaurio de Gobi, del que estábamos hablando, Agnolin es un poco más audaz y se atreve a imaginar a algunos dinosaurios cantando hasta como un zorzal. Un zorzal es un pájaro. ¿Nos olvidamos entonces de que sonaran como reptiles? Bueno, no me animaría a tanto, pero tal vez algunos sí sonaban como pájaros. Lo que pasa es que los reptiles tienen pliegues de tejido que protruden, y esto quiere decir que desplazan hacia adelante, hacia el espacio por donde sale el aire, y al moverse generan sonidos, siseos, pero bueno, la mayoría de los reptiles no generan vocalización. Esto es lo que me contaba el paleontólogo Federico Agnolin. Sí, hay diferentes líneas que emiten sonidos. Vos tenés el grupo de los gecos, que son las que se trepan en las paredes, que ves trepándose esas lagartijas. Hay grupos que tienen cantos incluso complejos. Hay unos que se les llama, creo que gecos cantores, que a la noche cantan. O sea, tenés eso. Los cocodrilos tienen sus llamados, sus sonidos. La capacidad de hacer sonido en los reptiles también existe. Ni hablar, bueno, el bufar de las tortugas cuando se aparean y demás. Pero muchas veces son adquiridos supuestamente de maneras paralelas. Entonces, supuestamente todo este repertorio que tienen los gecos no lo tienen otras lagartijas. En los gecos. Entonces lo habrían adquirido de manera paralela a los diferentes linajes, ¿no? Entonces, en los reptiles, hasta donde sea, a veces cuando se habla de cuerdas vocales en reptiles, en realidad no son equivalentes a la de los mamíferos, pero sí hay como pliegues, ¿no?, de tejido que protruden hacia el espacio por donde sale el aire y hace que al moverse hacen que generen sonidos. Pero la mayoría de los reptiles no generan vocalización, que es otra cosa. Una cosa es hacer un sonido y otra cosa es hacer vocalización propiamente dicha. Y la mayoría de los reptiles actuales hacen siseos que se generan así al salir el aire por la laringe, y también utilizan algunas cavidades de la cavidad nasal para hacer esos siseos que no se consideran vocalizaciones. Claro. Entonces, en este caso, con este dinosaurio, lo que estos autores proponen es que había vocalización, que hacían un sonido, ¿no?, con esta estructura especializada. Mientras le escuchaba estaba pensando en un siseo, ¿no? Pensando en serpientes, en reptiles. Y pienso también en la lengua. Los dinosaurios tenían lengua, ¿no? La utilizaban para emitir sonido. Bueno, la lengua de los reptiles en general no es móvil, como la de los mamíferos. Así que si pensamos en eso, bueno, habría que creer que no emitían sonidos. O por lo menos al hacerlo no lo hacían con la lengua, sino que como los reptiles tienen la lengua adosada a la parte inferior de la boca de la mandíbula, sus movimientos son muy limitados y solo les queda libre la punta de la lengua, con lo cual no pueden hacer grandes cosas, ¿no? Como por ejemplo vocalizar o manipular el alimento. Pero justamente lo que viene a desmitificar o a contradecir el Pinacosaurus, el anquilosaurio de Gobi, para Ariana Carabajal, es que habría tenido una lengua mucho más móvil. ¿Cómo han evolucionado las investigaciones en torno al sonido de los dinosaurios? Las hipótesis que había hasta hace 2 años provenían principalmente de la escucha, de las estructuras encargadas de la audición. Por eso el hallazgo de la laringe del Pinacosaurus es tan relevante. Pero después de eso, la verdad es que no han habido muchas revisiones y casi ninguna recreación sonora. Tratando de armar este reportaje, buscábamos con ansias la recreación sonora de, bueno, cómo sonaban estos dinosaurios, de algún
Y encontramos esa poquita, ¿no? Que la hemos compartido, pero después no hay mucho más. La tecnología sí está ayudando mucho, especialmente las tomografías computadas, que ahora son mucho más modernas y permiten un trabajo mucho más rápido en las reconstrucciones y en los análisis de los restos fósiles que se hallan, pero por el momento las voces de los dinosaurios siguen siendo un misterio. ¿Sabes qué? Que como tenemos a nuestro diseñador, a Nicolás Chavertidis, para imaginar con sonidos, pues vamos a terminar el juego y puedes pedir. ¿Cómo te gustaría a ti que sonara un dinosaurio? ¿Alguna mezcla de sonido en especial? Ay, qué divertido, me encanta. Me haría gracia, la verdad, ver, cerrando los ojos, ¿no? Escuchando, al T-Rex abriendo esa boca repleta de dientes filosos, casi amenazadora, y dejando salir un cacareo, como las gallinas. Pero bueno, si dejo de bromear, en realidad me imagino más un ecosistema sonoro muy diverso. Con cantos, traqueteos, siseos, zumbidos de insectos enormes. Y algún otro sonido inédito, tal vez, alguno que la imaginación todavía no nos da la capacidad de escuchar. Pues con eso terminamos. Gracias, María Victoria. Muchas gracias a vos, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.